aquí a la primera sesión de la mañana con profesores e investigadores que presentarán precisamente sus exposiciones vinculadas a las temáticas de investigaciones que están trabajando o han trabajado en estos últimos tiempos. En este caso, en esta primera ronda de sesión por la mañana tendremos a la profesora e investigadora María José Becerra, que es licenciada en Historia, magíster en Relaciones Internacionales, en ambos casos por la Universidad Nacional de Córdoba, que es coordinadora del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos del CIEX, CONICET, UNC, codirectora del programa de Estudios Africanos del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del Departamento África en la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, se desempeña actualmente como directora de la especialización sobre Afroamérica en el marco de la maestría en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional 3 de Febrero, subsede de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se ha desempeñado también como consultora vinculada a temáticas de políticas públicas y el colectivo afrodescendiente en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Quizás hago una presentación de los tres conferencistas expositores de esta mañana y después ya pasaremos a la exposición de cada uno de ellos. También contamos con la presencia del profesor e investigador Carlos Ceruti, licenciado en Antropología, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, investigador de CONICET, investigador adscrito en el Museo de Ciencias Naturales y Antropología, profesor Antonio Serrano, miembro de número del Centro Histórico Hispanoamericano y de la Junta Provincial de Historia de la ciudad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, perdón. Ha dictado numerosas conferencias y dirigido numerosos proyectos de investigación. Es autor de publicaciones sobre el tema de su especialidad, referidas principalmente a la arqueología del litoral y a la arqueología histórica. Por otra parte, vamos a contar esta mañana con la presencia del investigador y profesor Félix Torres. Félix Torres es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Entre 1988 y 1996 se desempeñó como investigador del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba en el cargo de coordinador del proyecto educativo de rescate histórico-cultural. Se ha desempeñado como columnista en temas de historia en distintos medios de comunicación de Córdoba y de la capital federal. Desde 1996 se desempeña como investigador de la Universidad Nacional de Córdoba en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Como autor podemos referenciar algunos de sus títulos de sus obras, como Amadeo Sabatini, su pensamiento político en 1935-1940, Dalmacio Vélez Arfiel en la universidad y su correspondencia en Córdoba, San Martín y Córdoba, las cartas desconocidas del Libertador, 1814-1822. En 1988 ganó el premio especial en el certamen histórico literario Mariano Moreno y la Revolución de Mayo, organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba. Y asimismo, pese a aquí no lo reseño, yo podría decir que ha sido uno de los principales investigadores en nuestra ciudad de Córdoba, que ha
comenzado, ha sido uno de los pioneros que ha comenzado a trabajar en temas vinculados a los esclavizados aquí en Córdoba, y todo un referente para generaciones futuras que indispensablemente, si quieren trabajar esta temática, tienen que leer su producción, su vasta producción. Bueno, sin más presentaciones, yo creo que los tres panelistas, para mí es un gusto presentarlos porque cada uno cuenta con una trayectoria de investigación importante. Vamos a dar paso a la magíster María José Becerra para que nos exponga su disertación titulada Integración de los afrodescendientes en las distintas épocas argentinas. Gracias. Buenos días a todos. Realmente estoy muy contenta de que haya tanta gente que haya venido y me siento también muy contenta de participar de este grupo que, como recién se comentó, como dijo Marta, juntos venimos trabajando desde hace bastante tiempo para completarlo. Bueno, mi exposición, que espero que si me excedo mucho, Diego me pare, porque no sé bien cuánto tiempo tengo, voy a tratar de plantear algunas cosas quizá muy esquemáticamente, pero para después, en todo caso, en las preguntas, en el momento de las preguntas, poder ampliar. Voy a hablar básicamente, voy a tratar de estructurar la conferencia en tres partes. Una primera parte más referida a qué es el concepto afrodescendiente, la segunda parte hablar un poco de la migración africana a la Argentina y los distintos momentos de cómo se fue la integración, y después hablar brevemente de la situación actual, de qué es lo que está pasando actualmente con los afrodescendientes en el territorio argentino. Como dice el título del evento, vamos a tratar básicamente de centrarnos en hablar de lo que sucede en las provincias. Porque, como dijo Marta, la presencia africana en el territorio argentino data desde el siglo XVI y la mezcla que se fue dando fue formando lo que somos hoy nosotros, el afroargentino, y hemos decidido para este momento hablar básicamente de ese proceso en el resto del país y no en Buenos Aires. Esto no significa que no podamos hacer menciones a lo que sucede en Buenos Aires. Bueno, el término afrodescendiente, ¿qué entendemos por afrodescendientes o qué queremos decir? El término afrodescendiente es un término de tipo inclusivo, es un término que se acuña en el año 2000, previo a la conferencia de Durban, que se va a realizar en el 2001 en Sudáfrica, que es la tercera conferencia que realiza la UNESCO contra el racismo, la discriminación y la xenofobia. Entonces, en las reuniones preparatorias, donde se van a reunir todos los jefes de Estado y sus ministros para llevar propuestas en conjunto a esta conferencia sobre estas temáticas de racismo, discriminación y xenofobia, también se van a reunir paralelamente, no en la misma conferencia, grupos de la sociedad civil, donde van a comenzar a reclamar y a pedir reivindicaciones para que estos estados nacionales que los representan, lleven estas propuestas. Es así que para el año 2000, en Santiago de Chile, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, la Agencia de las Naciones Unidas, va a reunir a un grupo de afrodescendientes de toda América y se va a consensuar utilizar a partir de ese momento el término afrodescendiente. Ya no negro. ¿Por qué no negro? Porque negro es específicamente referencia a la piel, nada más que eso. Y es un término sumamente peyorativo y es un término además que se asocia a la esclavización del periodo colonial. Mientras que el término afrodescendiente es un término más amplio que habla además de la integración cultural, habla del aporte cultural de los africanos a la cultura americana y habla no solamente de la piel, sino que habla de todo lo que implica la cultura. Además, no se lo considero un término peyorativo porque no es un término que se haya utilizado anteriormente. Entonces, cuando nosotros hablamos de afrodescendientes, no solamente nos estamos refiriendo a los descendientes de los esclavizados que llegaron en el periodo colonial en América, que va entre el siglo XVI y el siglo XIX, sino que además nos referimos al resto de africanos que llegó a América a lo largo de la historia. América y África, si ustedes se fijan en el logo que tiene la carpeta y que tenemos todos colgando, América y África comparten una frontera en común, son
continentes sumamente cercanos. El Atlántico ha sido el vínculo que unió estos dos continentes. Y entonces, es imposible no creer que no haya habido un tránsito no solamente de personas, sino de productos, de ideas, de culturas. Este tránsito, en realidad, se inicia antes de la colonización europea. Hay estudios que se están haciendo en África que dicen que en realidad el rey de Mali, el Mansa, hizo un acercamiento hacia América más o menos para el 1200, envió 2 expediciones, pero no se tiene, solamente se conocen los registros africanos, se está investigando acá en América, pero más allá de eso, en realidad se toma en historia el momento de la colonización europea, de la integración de Europa, de Europa como motor de integración comercial en el mundo a través del descubrimiento de América. Entonces, a partir de ese momento se vincula África, América y Europa, y América va a aportar en esta vinculación económica la mano de obra, además de algunos productos, pero principalmente mano de obra. Esta mano de obra va a llegar a América para ser utilizada en todo tipo de tareas, desde las tareas agrícolas hasta, como se mencionó, tanto la locutora lo hizo como los que pusieron antes, en todas las tareas. Construcción, artesanado, música, todas las tareas fueron desempeñadas por los afrodescendientes. ¿Van a llegar en qué cantidad? No se sabe muy bien, hay estimaciones. ¿Por qué no se sabe muy bien? Porque en el tráfico, en el tránsito, muchos mueren. Entonces las estimaciones van a ser, entre las más optimistas, hablan de 20 millones de personas que son traídas a América, y otros hablan de 40 millones de personas. Personas que están en la mejor edad de producción y de reproducción. Son las personas que pueden trabajar y que pueden reproducirse. Esto va a llevar a una merma demográfica en África muy importante y va a llevar a la conformación de lo que es la identidad americana. Porque América, como muy bien apuñalan los mexicanos, tenemos los americanos 3 raíces: la europea, la africana y la de los pueblos originarios. Entonces, los africanos van a traer a este continente su cultura, su lengua, su música, se va a mixturar, se va a mezclar con la nuestra y va a dar origen a lo que somos hoy nosotros. Como muy bien dijo Marta, desde las palabras hasta comidas, hasta música. Tenemos una infinidad, digamos, de elementos para poder rastrear la huella africana. En Argentina, cuando se conforma la actual Argentina, cuando se conforma el Virreinato del Río de la Plata en 1776, se va a incorporar no solamente Buenos Aires, va a ser la capital del actual territorio argentino, parte de Bolivia, Paraguay y Uruguay, sino que además se incorpora Guinea, la actual Guinea Ecuatorial. Entonces los africanos van a llegar directamente a nuestro territorio. Creo que fue Marta la que habló que éramos el 60% de nuestro territorio el territorio cordobés estaba compuesto por gente de color o afrodescendientes. Estas estimaciones se hacen en el censo de 1778, que es el único censo que se realiza en el periodo colonial, que también se realiza en Guinea. ¿Sí? El virrey no solamente manda a hacer el censo en territorio americano, sino también en Guinea, y aquí vemos el interés que se tiene. Guinea se va a perder, entre comillas, para el territorio americano cuando se conforme la primera junta, el 25 de mayo de 1810, porque no va a haber interés de los primeros gobiernos patrios en integrar estos territorios. Es así que vamos a partir de ese momento y hasta el fin de la esclavitud, que en territorios argentinos va a ser en 1853 con la Constitución sancionada el 1 de mayo. Hasta ese momento vamos a tener esclavos y trata de esclavos. Hasta ese momento, digamos, desde el primer registro que hay en Córdoba es 1580, o sea, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, vamos entonces a tener la primera etapa, o la que se conoce como la etapa colonial. Un segundo momento de migración africana lo vamos a tener cuando se estimule la migración europea en el siglo XIX con la conformación de los estados nacionales. A partir de ese momento van a llegar africanos vía sus metrópolis. África ya pertenece o forma parte de los territorios europeos como colonias y van
van a ingresar entonces al territorio americano con pasaporte europeo. En nuestro territorio, en el territorio argentino, van a venir sobre todo caboverdianos, en su mayoría. No significa que no vengan otras comunidades, como de Nigeria, y sobre todo también van a venir muchos del norte de África, pero del África subsahariana, que es la que estoy marcando yo, van a venir principalmente caboverdianos. No se van a reconocer como africanos, sino que se van a reconocer como europeos, van a formar parte se van a integrar en la comunidad en Argentina como tales, como europeos, y van a recibir, digamos, también este estigma que habían recibido los esclavizados en el periodo colonial, justamente por haber sido esclavizados. Y los africanos, por más que se vean negros, se dicen portugueses, se dicen franceses, se dicen europeos, y no van a reconocer su color de piel, no van a reconocer su cultura. Este proceso se va a dar igual que el proceso europeo de migración entre mediados del siglo XIX y aproximadamente la crisis de 30, 1930, entre las dos guerras. La cantidad que vienen es muchísimo menor, principalmente vienen varones buscando trabajo, después traen a sus familias y se van a dedicar sobre todo a tareas agroportuarias y a tareas que tengan que ver con el transporte. Esto los va a llevar no solamente a sentarse en Buenos Aires, sino además a entrar en el interior a través de la construcción de las vías férreas. Y una tercera etapa, mucho más pequeña en cuanto a cantidad, es la que se va a dar a partir de 1990. Se va a dar a partir de 1990, que van a venir en un primer momento africanos tratando de huir de sus situaciones conflictivas, sobre todo de guerra en los países de origen, y van a llegar a América no buscando específicamente un país, sino buscando algún lugar de poder trabajar y desarrollarse para después entrar a lugares como Europa y Estados Unidos. Es así que van a llegar al Río de la Plata, se van a sentar primero en Buenos Aires y en Montevideo, posteriormente lo vamos a encontrar en Córdoba y en Rosario. Se van a dedicar al comercio, al menudeo, todos nos hemos visto en la peatonal en estos últimos 10 años, ha ido creciendo la presencia de este grupo, en su mayoría son varones, que vienen, como les dije, a trabajar en el comercio informal. La mayoría vienen de la década del 90, provenían de territorios como Sierra Leona, Liberia, zonas de conflicto como Angola, y en la actualidad vienen sobre todo de Nigeria, Senegal, Sudáfrica. Esta presencia es muchísimo menor que las dos etapas anteriores y tienen una característica diferente. La mayoría son islamizados, entonces también eso genera un proceso de integración mucho más lento que el resto de los grupos. El resto de los grupos, aunque muchos eran islamizados, el colonizador europeo los evangeliza, mientras que estos grupos no, ya vienen con su religión y van a participar en los centros que ya existen, en las mezquitas que ya existen y en las asociaciones islámicas existentes. Pasando, porque me apuran acá, a hablar un poco de la situación actual de los afrodescendientes en Argentina, lo que puedo decir es que el gobierno argentino, desde 1990, a través de su legislación, ha modificado la antigua posición que tenía el Estado con relación a este colectivo. Desde la conformación del Estado Nacional hasta 1990, el colectivo afrodescendiente no era tenido en cuenta, sino que con esta idea de estados liberales, de que todos somos ciudadanos, que todos pertenecemos a la misma cultura y a la misma identidad nacional, se había olvidado, entre comillas, se había negado, se había ocultado la presencia de africanos. A partir de 1990, el gobierno argentino comienza a visibilizarlos a través de políticas públicas, a través de legislación y a través de la conformación de instituciones, como por ejemplo el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, que va a tener en su comité ejecutivo, que es un comité, en su comité consultivo, que es el que asesora al comité directivo, una presencia bastante activa del colectivo afrodescendiente. También el gobierno argentino tiene un plan específico
contra la discriminación, el racismo y la xenofobia, que aunque no incluye el colectivo afrodescendiente, sí muchas de las propuestas que se hacen afectarían directa o indirectamente al colectivo afrodescendiente. Por otro lado, también desde 1990, aunque podríamos hablar quizá desde la década del 80, los afrodescendientes, sobre todo los de la segunda generación que yo nombré, los de la tercera generación, que comienzan a tener una presencia muy visible, también van a tener una presencia muy activa, reclamándole al Estado que los tenga en cuenta, que plantee políticas públicas. Comienzan entonces a organizarse a través de redes de la sociedad civil, en distintas agrupaciones, en distintas organizaciones, algunas con más peso que otras, pero comienzan a tener presencia. Por ejemplo, tienen tanta presencia que en el último censo el INDEC va a dialogar con estas agrupaciones preguntándoles o consultándoles cómo debía ser hecha o mensurada la pregunta sobre los afrodescendientes. Este colectivo va a ir creciendo, va a ir teniendo cada vez más actividad y lleva al día de hoy hasta la actualidad donde ya no pueden ser soslayados cuando el gobierno nacional o los gobiernos provinciales deban plantear políticas para este grupo. Y termino porque ya me están mirando muy fijamente. Bueno, fue muy esquemático en el poco tiempo, así que espero ampliar dudas y preguntas. Gracias. Gracias, María. Bueno, ahora sí, seguramente después, luego de un pequeño break, habrá posibilidades de hacerle preguntas y trasladarle